Hablemos de arte. Hablemos del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales. Francisco Ortiz, licenciado en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, concibe la realidad no solo como un ente autónomo y en cambio perpetuo, sino también como un fenómeno irónico, indiferente y hasta cómico. Especializado en pintura y grabado, el artista oriundo de la Ciudad de México fue acreedor de la beca Jóvenes Creadores del FONCA en el periodo 2017-2018. Su obra se ha exhibido en bienales, museos y ferias de arte. Además, forma parte de colecciones privadas de México, Estados Unidos y Europa. Esta mañana platicaremos precisamente con Francisco Ortiz, a quien le damos la bienvenida a través de una llamada telefónica. Hola Francisco, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, Verónica. Pues Francisco, nos gustaría que nos comentaras un poco, más bien queremos acercarnos a tu trabajo, queremos acercarnos a tu obra y nos gustaría que nos platicaras cómo fueron los inicios precisamente en la pintura y mira que ha tenido impacto en colecciones internacionales. Bueno, empecé oficialmente cuando ingresé a la carrera de Artes Visuales antes de ENAP. Ahí así como el enganche que tuve fue con una materia que se llamaba técnica de materiales, donde nos enseñaban a utilizar las técnicas antiguas como temple, encáustica, óleo. Y entonces cuando agarré el óleo, pues fue así como amor a primera vista. ¿Fue un amor a primera vista que te llevó a plasmar qué? ¿Cuál era la preocupación, Francisco? Bueno, esas cosas de lo que vas plasmando ya con el tiempo van madurando. Al principio a mí me gustaba pintar pues bodegones, frutas, cráneos, y ya después, conforme a las demás clases y a mi experiencia, ya se iba haciendo una directriz, una narrativa más formal, y ya fue cuando empecé a generar otros intereses. ¿Intereses como cuáles? Por ejemplo, me llama mucho la atención estos espacios de los centros comerciales, porque se les define como no lugares, porque son espacios que solamente están destinados para una cosa, en este caso consumir, y rechazan cualquier otro tipo de actividad. Entonces se me hace muy padre cómo estos espacios dialogan con la naturaleza humana, porque bueno, el ser humano no es así, ¿no? El ser humano se llena de cosas, y estar en estos espacios es como bueno, yo lo veo así, ¿no? Como una tensión entre el individuo y el espacio. Por eso me gustan esos lugares. ¿Y los plasmas a través de la pintura? Sí. Oye, ¿cómo ha sido recibido precisamente este aspecto de plasmar estos lugares entre los expertos, entre quienes gustan de la pintura y también, por supuesto, del grabado? Pues he visto mucha aceptación porque, bueno, no los copio como tal, ¿no? Sino más bien es una metáfora de estos lugares, que son espacios blancos, así como muy grandes, espaciosos, y entonces he visto que la gente se identifica mucho, ¿no? Como que dice, pues es que es el entorno cotidiano, ir a la bodega y comprar una despensa, o cuando se te descompone un celular y vas a la Apple Store a arreglarlo. Entonces son, bueno, he visto como en cuanto a la gente, pero en el ámbito académico, ya con el medio artístico, pues de repente sí me llegan a cuestionar algunas cosas de estos lugares, ¿no? Porque la paleta de color de estos lugares es como muy limitada, sobre todo en cuanto a los grises, y ahí, bueno, es ahí donde yo encuentro como mi narrativa más importante en la paleta del color, porque los grises tienen muchísimos colores y no sé, es lo que más me gusta de estos espacios, como los grises. Claro. Oye, ¿cómo ha sido la experiencia de que coleccionistas de otros países se interesen en tu obra? ¿En qué es en lo que se fijan? Pues bueno, yo no he ido a esos países, en realidad yo aplico a convocatorias. Por ejemplo, estas que estuve en Europa, fue una gira de una revista que se llama Superficie Arte. Ellos lanzaron una convocatoria y yo apliqué, y entonces hacían una gira por Alemania y España y no recuerdo el otro país. Entonces yo como tal no fui, ellos solamente mostraron mis cuadros,
pero los que vendí fueron unos autorretratos. Ah, ¿eran autorretratos lo que vendiste? Ajá, lo que se vendía ya fueron unos autorretratos. Y estaban algo chistosos porque esto fue más o menos como por 2016, 2017. Sí. Y no sé si bueno, hay una aplicación que se llama, o se llamaba, no sé si ya no existe, se llamaba Snapchat, que pues salía tu cara y ponía como filtros así medio chistosos. Entonces estos autorretratos los pinté como de una manera como clásica, como tradicional en la pintura, y luego los intervine con estos filtros, entonces se veían así medio, no sé, muy chistosos, y esos fueron los que se vendieron. Y cuando me platicaron, pues decían esta parte como de ver la intervención de la era digital con la parte más tradicional del arte. Oye, ¿y cómo enriquece tu carrera precisamente tu presencia en estos lugares, Francisco? ¿Perdón? ¿Cómo se enriquece tu arte al asistir a estos lugares, a estas ferias, a estos intercambios en otros países? Pero sobre todo con ver las obras de otros artistas, porque así se van viendo las inquietudes que tienen otros pintores o otros escultores. Por ejemplo, una de las pintoras contemporáneas que más admiro, se llama Sandra del Pilar. Ella estuvo en una bienal que se llama Bienal Tamayo y llevó unos cuadros. Ella utiliza como unas especies como de mallas, como en blanco, que se ven muy padres, que se ven como si fueran una ceguera. Entonces, justo su análisis es en torno a esa como distancia que hay entre la pintura y el observador. Y bueno, yo creo que en eso se va enriqueciendo un poco mi visión, y también en la paleta, porque ella utiliza una paleta de color muy blanca. Entonces eso me encanta. Oye, ¿y qué hay de tu faceta en el grabado? Mi faceta de grabado, bueno, esa era sobre todo en la facultad, porque tenía acceso a las máquinas y a los ácidos. Y entonces ahí me enfoqué mucho en esa parte porque podía hacerlo, ¿no? Y el taller era enorme, entonces también el maestro nos dejaba quedarnos desde el día hasta la noche. Entonces ahí hice muchísimos dibujos, y en el grabado me enfocaba sobre todo en estos objetos que te había dicho que en un principio hacía. Y me gustaba plasmar así como botes de leche o botellas de agua, lo que tuviera así de inmediato. Oye, ¿cómo ha sido la experiencia? Recientemente inauguraste tu exposición El principio de la contradicción en la antigua Academia de San Carlos. ¿Es tu primera muestra individual? Sí, es la primera. Oye, ¿cómo seleccionaste la obra? ¿Cuál es el eje curatorial? Me enfoqué en presentar las obras que había desarrollado en el posgrado. Como que ese fue la premisa, porque el tema de investigación se llama análisis en torno a contradicciones e incongruencias en el discurso pictórico. Entonces ese fue el eje temático, el eje curatorial, pero también incluí algunas obras que desarrollé en el FONCA, porque no sé, he visto que mi obra en algún punto como que se relacionan todas, ¿no? A pesar de que haya distancia entre ellas, sigue siendo el mismo interés que hay detrás de ellas en el fondo. Entonces, la selección que hice fue una sobre las obras principales del proyecto, que son 6, me parece, y luego las otras fueron complementaciones de esas 6, como unas respuestas. Francisco, ¿cuál consideras que es la gran ventaja de pertenecer o tener una beca a jóvenes creadores del FONCA como la que tú tuviste? Bueno, ahorita la tengo otra vez. Es que lo que más me enriqueció la primera vez que tuve la beca fueron los encuentros. Porque en los encuentros se juntaban todas las disciplinas y era súper padre poder hablar con los de teatro o hablar con los de grabado, con los de dibujo, ¿no? Había varias disciplinas. Entonces había una retroalimentación pues bellísima. Como todos teníamos que pasar a exponer nuestro proyecto en un punto, pues no sé, alguien hablaba de alguna cosa que a ti te interesaba y se te acercaba. Por ejemplo, recuerdo que en aquella ocasión hablaron unos muchachos de lenguas indígenas y recitaron sus poemas. Entonces pues, estuvo bellísimo y me pude acercar a ellos a platicar y así hablar. Eso creo que es lo más que me ha enriquecido de la beca, y eso es lo que más me entusiasma de volverla a tener. Claro. Oye, vas a participar en la 3ª edición de Bada México, platícanos. Sí, ellos abrieron una convocatoria también.
estaba subvencionada por Banco Azteca y decía que nos iban a comprar un boot y nos iban a dar la publicidad y todo esto. Entonces me invitó un amigo y dijo, pues vamos a aplicar y apliqué. Y entonces ahí voy a llevar otro proyecto, que son unas acuarelas, son unas nopaleras, unos paisajes de nopales hidalguenses, y también otro proyecto de pintura que igual son objetos, pero estos son unos como estatuillas o esculturas mayas antiguas, porque estoy obsesionado con el azul maya. Claro. Oye, Francisco, ¿podemos ver tu obra todavía en la antigua Academia de San Carlos? Sí, va a estar hasta el 24 de febrero, perdón. Oye, ¿y ahí también se puede ver esta obsesión que dices que tienes por este color de maya? Sí. Perfecto, pues allí está la invitación para que el público acuda. La muestra se llama El principio de la contradicción y estamos hablando con el pintor Francisco Ortiz. Hay que conocer la obra de estos jóvenes creadores, Francisco. Sí. Muy bien, gracias por estar aquí, Francisco, te agradecemos este tiempo. A ustedes. Buen día, hasta luego. Igualmente, bye. Gobierno de México.